sería todo. Muchas gracias. Ok, entonces ahora sí, nos ponemos cómodos y comenzamos esta cuarta sesión que está a cargo del profesor de asignatura Gabriel Buelna Chontal de la FES Iztacala, colaborador en el proyecto de investigación curricular y en el proyecto de identidades académicas de la UICSE, FES Iztacala, candidato a doctor en Psicología Social y Ambiental en la UNAM, licenciado en Psicología por la FES Zaragoza UNAM. Sus líneas de investigación incluyen estudios con grupos indígenas sobre procesos identitarios y sistemas de curación, identidad disciplinar de la psicología en la FES Zaragoza y formación docente en la misma institución. Y bueno, es un miembro muy querido porque él fue alumno de doctorado de Elia Taracena. Gracias. Gracias. Yo creo que invertimos las luces, ¿no? Y bien prendidas hacia atrás y apagadas estas para que vean la bonita presentación que les traigo. Sí, porque por eso me miré. Como al... ¿Así está bien? Sí, no sé si para ustedes está bien. Sí. Para mí está perfecto. La mayoría de ustedes ya me conocen porque soy o he sido profesor de ustedes. Para los que no me conocen, gracias a Vero por la introducción. Y hoy les quiero hablar de algo muy importante que forma parte del enfoque socioclínico, que es estas dos dimensiones que podemos identificar en los relatos de los sujetos, la historia e historicidad. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría narrarles un poco de cómo llego yo a conocer el enfoque socioclínico. Ya les dijo Vero que yo fui alumno de Elia Taracena. Elia Taracena es la principal representante del enfoque socioclínico en México. Ella es quien lo trae de Francia. Y cuando yo entro al doctorado, antes de entrar yo ya tengo una idea de qué es lo que quiero investigar, que tiene que ver con grupos indígenas, con medicinas tradicionales y la medicina alópata y demás. Y entonces me pregunto si ese tema tendrá cabida en el posgrado de psicología. Primero anduve dando mis vueltas por el posgrado en antropología social, en el CIESAS, y me parecía una opción. Sin embargo, para entrar al posgrado en antropología, pues yo andaba cojo de una pata, ¿no? La que tiene que ver con la antropología, porque no soy antropólogo, soy psicólogo, y entonces me puse a explorar si podía hacerse etnografía dentro del posgrado de la psicología. Y lo que hice fue ver la lista de tutores y sus líneas de investigación, y una de ellas resaltó que fue Elia Taracena, entre otros. Entonces lo que hice fue escribirle un correo electrónico a ella y a los demás tutores que me parecía que podían aceptar trabajar ese tema que yo quería trabajar. Y la primera en responderme fue Elia, muy amable por cierto, ¿no? Diciéndome, ven a Iztacala, platicamos el tema, vemos cómo lo armamos, y muy preocupada además indicándome cómo llegar a la FES Iztacala. El mismo día me estaba llamando para comprobar que no me hubiera perdido, porque yo vivo muy lejos de esta facultad. Entonces tuve una muy buena impresión de entrada. Solo que yo llegué a presentarle mi trabajo como perteneciente a la etnopsicología. Y entonces, profesora, si yo le digo etnopsicología, ¿qué autores le vienen a la mente? No, ninguno. ¿No? El más famoso, Díaz Guerrero. Entonces, cuando yo le dije a la doctora Taracena, quiero estudiar esto de los indígenas y los sistemas de curación y desde la etnopsicología, a ella le vino a la mente Díaz Guerrero. Y entonces se puso a leer mi anteproyecto, y cuando terminó me dijo, yo pensé que esto tenía que ver con Díaz Guerrero, y yo ya estaba lista para decirte que no, gracias. Pero como no tiene nada que ver y llegué con una visión teórica más bien vigosquiana, a ella le pareció muy interesante que podía articularse con el enfoque socioclínico. Entonces empezó a hablarme, mira, yo estoy trabajando este enfoque, este autor, Vincent de Bolleyard, y a lo mejor te puede parecer interesante.
Entonces pasé todo el proceso de doctorado, finalmente me aceptaron, empiezo a trabajar con ella, pero me habla del enfoque socioclínico y hay algunas cosas que me cuadran mucho, pero hay otras cosas que no tanto. Los que estuvieron en la sesión de seminario pasado, algunos salieron fascinados porque es mucho psicoanálisis, ¿no? Algunos no tanto. A mí esa parte del enfoque socioclínico no me terminaba de cuajar, el psicoanálisis, lo existencial, siendo yo más de un corte sociocultural. Pero poco a poco fui viendo cómo el enfoque socioclínico tiene esta flexibilidad de incorporar aportes teóricos de diferentes perspectivas para poder comprender a los fenómenos, porque lo que prima en el enfoque socioclínico es el fenómeno en sí mismo. El fenómeno es el que dicta cómo es que se va a estudiar, qué herramientas teóricas, pero también qué herramientas metodológicas y desde dónde puede estudiarse, pero siempre tomando en cuenta lo que el propio fenómeno de investigación exige. Entonces, yo pude tomar lo que me sirvió del enfoque socioclínico y otras cosas que no me cuadran tanto como el psicoanálisis, pues eso no, y entonces lo suplo con una perspectiva teórica distinta, como la vygotsquiana o de Fernando González Rey. Entonces, esto se los platico porque a veces, cuando somos alumnos de psicología, que es la mayoría de ustedes, que están cursando y viendo, empapándose de las tradiciones, pareciera que existe esto de o te casas con el conductismo, o te casas con el psicoanálisis, o te casas con el existencialismo y ya no te puedes mover, no te puedes contaminar de las demás tradiciones, ¿no? Y eso es un mito, eso es algo que en la práctica de investigación y en la práctica profesional no se puede llevar a cabo. Necesariamente se tienen que tender puentes entre las disciplinas y eso es algo que el enfoque socioclínico no solamente permite, sino que exige. Entonces, a partir de esa visión es que quiero que retomemos esto que les traigo para exponer. Primero quiero ofrecerles un contexto de desde dónde lo voy a hablar. Para hablarles de la historia y la historicidad como dimensiones que se articulan en las narrativas de los sujetos, les he traído un ejemplo de una de mis informantes. Y para eso tengo que ponerles en contexto de qué trató esta investigación. El título corto de mi investigación de doctorado es Mujeres Soques y Sistemas de Curación. En pocas palabras, yo exploro y trato de comprender cómo las mujeres soques establecen diferentes tipos de relaciones con la medicina alópata y con la medicina local, que son las dos medicinas que están presentes en su comunidad. Los soques de Chiapas es un grupo muy particular indígena allá. Quizá, hablando de grupos indígenas, les venga a la mente el más famoso, que son los lacandones. Pero hay muchos otros grupos indígenas. El único grupo indígena no descendiente de los mayas en Chiapas son los soques. Entonces hay una distancia grande entre los soques y los lacandones, los tzotziles, los celtales y todos los demás. Esto lo traigo a colación porque a mí me pareció muy importante hacer un estudio de los soques, porque hay muchos de los demás que sí son mayenses, pero de los soques no. No hay arqueología, hay muy pocos libros de ellos, se hace poca antropología, hay muy poca, encontré solamente un estudio de etnobotánica de ellos, entonces me pareció importante ofrecer o explorar un poco de ellos, ¿no? La que sigue. ¿Cómo abordé esta investigación? Fue un estudio etnográfico donde quise estudiar las relaciones de 4 mujeres con los sistemas de curación que existen en su comunidad, la alópata y local. Con local me estoy refiriendo a la medicina tradicional. Empleé entrevistas a profundidad, que aquí hago la acotación. Yo empleé entrevistas a profundidad y en el resto de la ponencia les voy a hablar de los relatos de vida. No hice relatos de vida, sin embargo recogí muchos aspectos del itinerario biográfico, o sea, de la biografía, de la trayectoria de mis informantes. Hice observaciones participantes y exploración documental. Y todo eso lo analicé empleando el análisis cualitativo de contenido, un análisis comprensivo, de Berthold, y la interpretación socioclínica, buscando articular diferentes niveles de profundidad en el análisis. La que sigue.
Este es un mapa de Chiapas y todos esos son los municipios zoques. La parte que está más oscura es donde se ubica el pueblo, la comunidad en donde yo estuve trabajando. Como me importa mucho, es un pueblo muy pequeño, me importa mucho mantener el anonimato de mis informantes, no especifico cuál de todos es, pero entre ellos hay grandes similitudes geográficas, culturales, de lenguaje, de usos y costumbres y demás. Les presento a María, obviamente no su foto, está sacada de internet, pero voy a permitirme que ella sola se presente. No es porque esté aquí, no, sino que traigo fragmentos de las entrevistas donde sus propias palabras nos van a contar su itinerario biográfico, es decir, vamos a conocer la historia de María. ¿Vale? Ahí tenemos, lo que hice fue en una línea de vida marcar los puntos, los eventos más importantes de su trayectoria. ¿Vale? Hay zoom. Ubicamos el nacimiento de María en 1974. ¿Sigue? Y dice ella, habla de su niñez. Antes todo era difícil. Por decir el caso de una buena alimentación, pues no se daba mucho porque él, está hablando de su papá, campesino, pues siempre ganó muy poco. Siempre lo que cosechaba era lo que se consumía. Y por parte de mi mamá, pues como era ama de casa, también no había de dónde entrar. Este pueblo zoque está incrustado en la punta de las montañas, en la Sierra Madre de Chiapas. Entonces, imagínense el entorno geográfico donde no hay planicie, no hay parcelas, se tiene que sembrar en las laderas de las montañas. Entonces, es muy poco el espacio para sembrar, no se puede tener ganado, el pueblo es alargado, digamos, porque de un lado está la punta de la montaña y del otro lado hay desfiladero. Entonces, eso hace que la producción agrícola sea poca, no abundante. Y sin embargo, es la principal, antes era la principal actividad económica y ahora lo sigue siendo. Lo que principalmente se cosecha ya es frijol, maíz y café. Pero imagínense, si en el 2012 el costal de café lo vendían en 14 pesos, en ese entonces, ¿cómo estaría el asunto, no? Entonces nos está hablando de que ella crece en un contexto de escasa fluidez económica, donde de lo que cosechan es de lo que comen y su mamá no puede trabajar, porque estamos hablando de una época en el 74 en que esta comunidad es muy tradicional, las mujeres no pueden dedicarse a estudiar, no pueden tener una actividad laboral. Por aquí hay varios asientos. Bueno, en ese contexto, ¿no? La que sigue, por favor. Después vemos que entre el 74 y el 90, ella me habla, me platica que vive una fascinación por las enfermeras, y lo dice con estas palabras. Cuando yo veía a la enfermera, incluso me gustaba ir a tocarle ahí sus medias y decía, ay, algún día, y así. Crecí con esa idea y como la clínica está muy cerquita, de ahí yo no salía yo, siempre estaba yo pendiente de todo. Resulta que construyen la clínica al lado de la casa de María, entonces ella crece viendo a las enfermeras y ella toma como símbolo ese uniforme blanco, ¿no? Donde decía ella, yo quiero ir y tocarlas para que como que le transmitieran algo, que se le pegara algo y poder algún día convertirse en enfermera. En el 90 ella se casa, tiene su primer matrimonio, el que sigue, y dice, me desesperé. Fue una desesperación porque de hecho yo iba a la escuela, me pedían libros, me pedían muchas cosas y pobrecita, pues mi mamá no podía más. Entonces yo me desesperé. Conocí al que fue mi esposo y él me habló de un mundo hermoso, o sea, ahí pues era mi única salida. Yo dije, no lo voy a lograr. Y ya no tiene caso, y terminé aceptando. Cuando yo terminé el tercer año de secundaria, ya me había casado, ya estaba casada. Me casé, pero dentro de lo que cabe, yo pensé, aquí se terminaron mis ilusiones, aquí se acabó todo. ¿No les parece un pasaje muy triste?
en tercero de secundaria, que para entonces era el grado máximo de estudios que había en el pueblo, ella queriendo ser enfermera, y entonces no existen los mecanismos institucionales, no existen las oportunidades para que ella pueda convertirse en enfermera. Y entonces asume el rol destinado para las mujeres, que es casarse, tener hijos, aunque ella no lo quería, ¿no? Y lo asume con esto, qué triste, ¿no? Era mi única salud, salir y dije, no lo voy a lograr, ya no tiene caso. Qué feo. La que sigue. En el 91, bien poquito después, tiene su primera hija, y pongo ahí entre paréntesis alópata porque lo dio a luz en una clínica alópata ayudada por enfermeras. 6 años vivimos juntos. Aquí está hablando de lo que vivió esa es su primera pareja. 6 años vivimos juntos con mi pareja, pero él tomaba, me daba muy mala vida. Esa es una parte de las entrevistas que fue muy difícil para mí escuchar la narración de María, porque me contó cosas muy íntimas y muy fuertes. Su esposo, un señor mayor que ella, imagínense, un hombre mayor y que se agarra a un adolescente para casarse, y un alcohólico y muy celoso. Entonces le pegaba, la celaba mucho, la obligó a engordar increíblemente para que ningún hombre se fijara en ella y para prevenir una infidelidad. Le pegaba a su hija también. Entonces abandona sus sueños para entrar en un matrimonio que no la tenía para nada feliz, donde ella no era feliz. Pero al final se logra divorciar de este hombre. Eso me llamó mucho la atención porque mis otras entrevistadas, ella es la más joven de mis entrevistadas. Las anteriores nacieron por ahí en los años 50 o inicios de los años 60, que se repite la historia, fueron dadas en matrimonio a los 13, 14 años con un hombre con el que ellas no decidieron, porque hay otra diferencia, ella pudo decidir con quién se casaban, pero las demás no. Una de ellas, una partera, me narraba que cuando llegó el momento, un chavo de 17 años fue a tocar a su casa para hablar con su papá y decirle, yo quiero a su hija de esposa y tengo tanto para darle de dote. Entonces el papá le dice, pues sí, está bien. Entra a decirle a la partera, oye, este va a ser tu marido, ya te vas con él. Ni siquiera, o sea, un matrimonio por el civil o por la iglesia, no, o sea, una cuestión muy tradicional, ¿no? Ella se esconde abajo de la mesa, el papá la saca a latigazos y la entrega. O sea, por lo menos María pudo decidir con quién, ¿no? No le fue muy bien, pero es algo que ella decidió. Y ella se logra divorciar, termina la relación con ese marido, y entonces empieza a acercar a la clínica y empieza a platicar con el doctor de la clínica. Un doctor me llamó la atención y me dijo que qué tan bonita era la vida y que qué es lo que más había deseado ser. Yo le dije que mi sueño había sido ser enfermera y me dijo, si ya están separados, mira, ¿por qué no darte la oportunidad? Me empecé a capacitar acá, llegaba así a ver, pero no se me hizo. O sea, ella decide divorciarse y entonces se acerca con el doctor le dice, a ver, porque la depresión y todo lo que había vivido en su matrimonio la lleva a intentar suicidarse. Entonces, por eso le dice que la vida es, que tan bonita es la vida y que siga sus sueños, le dice el médico, ¿no? Su sueño es ser enfermera. Entonces, ella comienza a ir a la clínica a ver qué es lo que hacen las enfermeras, a tratar de aprender nada más de vistas, y quiere incorporarse oficialmente a la clínica, pero no se lo permiten, claro, porque no es enfermera. Siguiente. Conocí un doctor, es el mismo doctor, esto me lo están narrando en otra entrevista, ya me dice, mira, si quieres, ¿por qué no presentas el examen de enfermera? Estudia, te voy a prestar un libro especial, todas las preguntas que vienen, capacítate aquí este es el nombre de un municipio, y presenta. Fue un reto muy difícil para mí porque en ese tiempo me puse a estudiar. Entonces este doctor le facilita un libro, un único libro de medicina, y lo empieza a estudiar hasta que se lo aprende de memoria, me cuenta ella, para poder presentar el examen. ¿Qué examen se preguntarán? Ahorita vamos a conocerlo. Inicia en el 96 su preparación como enfermera. No, espérame. En el 96 es cuando sucede esto que les narro, que se acerca con el doctor y le presta el libro y ella comienza a estudiarlos. Y en el 97
ingresa oficialmente al IMSS, ya como enfermera, imagínense, un año de preparación. En el 96 empieza a prepararse ella solita y para el 97 ya es enfermera. Y coincide el 97 con que nace uno de sus primos con hidrocefalia y ella lo adopta como un hijo propio. Dice, se da la fecha del examen. Después de un año de estarse aprendiendo de memoria, llega el día del examen, viaja a un municipio que está más o menos a 2 horas de distancia y dice ella, había 400 aspirantes, mucha gente bien preparada y yo me sentía bien chiquitita. Decía, no lo voy a lograr. O sea, bien uniformadas, las demás que iban, bien uniformadas y todo, cuando yo ni siquiera uniforme ni nada. De casi 400 enfermeras, venimos quedando 50. Fue un diplomado de un año y medio de capacitación. Ya después de que la aceptan, tiene esta capacitación de un año y medio como de enfermera general. Y ya los 3 años de prepa también ya terminé como técnico en enfermería general. O sea, la acepta el IMSS ya con esta categoría de enfermera incrustada en una clínica para que empiece a ser enfermera, pero con un año o año y medio de capacitación nada más. ¿Por qué sigue? Mi primera unidad, en cuanto la aceptan, la mandan a una unidad. Una unidad es una clínica en una zona rural, en una zona apartada. Fue muy difícil porque la primera unidad donde yo llegué fue un lugar de puros tzotziles, Villasoque, pues que no logran entender. En una ocasión incluso ya me estaban casando, pero en sus formas que se casan ellos. Yo no sabía. Pues resulta que ella llega a esta unidad en un municipio tzotzil y no está familiarizada con los usos y costumbres. Por eso al principio les aclaraba, ella zoque, no mayense, hay una distancia enorme, es un abismo en el lenguaje zoque al lenguaje tzotzil, que es un maya moderno. Las costumbres también son muy diferentes. Entonces ella llega a la clínica, se hace amiga de unas muchachas que la invitan recurrentemente a comer a su casa. Ella va a comer y por ahí ve que de pronto se asoma el hermano de las muchachas y ella lo saluda de lejos. Nunca platicaron, nunca se sentaron juntos, nunca estuvieron solos para poder interactuar. Y de pronto un día llegan estas muchachas a la clínica a decirle, vente, ya está lista la comida, está toda la familia reunida, y ahí va María. Cuando entra a la casa, ve que todo es muy ceremonioso, que están sentados alrededor, que en el centro hay un espacio especial. A ella la meten a una habitación, la cambian y la visten como tzotzil y la colocan en el centro, ahí con la comida especial, y ella no entendía qué pasaba, ¿no? Entonces de pronto se acerca a una de las muchachas y le dice, oye, ¿cuál es la ocasión especial? ¿Qué es lo que está pasando? Y le dice, pues te vas a casar, mi hermano te quiere como esposa, te vas a casar con él. Y ella se espanta, ¿no? Dice, pues ¿a qué hora? Si yo ni lo conozco, yo no he hablado con él. Pero bueno, la dejan en el centro y ella sigue ahí, pero sin saber qué, ¿no? Se espera un rato y en la desesperación les dice, espérenme tantito, ahorita vuelvo, va y se encierra a la clínica. Y no hay teléfono, no existe el internet, estamos hablando de los 70. Lo que hace es comunicarse por radio, intentar comunicarse por radio con el jefe de su coordinador, digamos, hasta que le responden y ella desesperada le dice, vengan por mí, aquí me está pasando algo, por favor, vengan. Entonces tuvieron que mandar una ambulancia con ella y esperarse a que diera la medianoche, porque la fiesta siguió. Siguieron ellos celebrando un matrimonio y hasta que dio la medianoche y que acobijados por la oscuridad pudieron escabullirse, la meten en la ambulancia, se la llevan y ella dejó todas sus cosas allí en la unidad para ya no volver, ¿no? Pero ese es el tipo de choque cultural que se puede dar incluso entre personas que viven en el mismo estado, ¿no? Ahora imagínense un médico que estudia en algún otro estado de la República y llega a trabajar a las clínicas rurales en Chiapas, pues el choque es mayor. Seguimos. En el 2003 tiene a su hijo se enferma de antojo. En el 2002 es lo que está primero, nace su segundo hijo. Y creo que esto no lo puse en las citas. Pero lo que sucede, ella ya como enfermera, ella ya está apropiada de la medicina alópata,
presiente que está embarazada. Entonces va a 2 horas de distancia donde le pueden hacer el ultrasonido y el ginecólogo la revisa y le dice, pues sí, hay una bolsa ahí adentro, pero no hay un feto, no estás en realidad embarazada, te voy a tener que hacer un legrado para sacártelo. Entonces ella se angustia, dice que voy a hacer, se regresa al pueblo y va a ver a la partera. Entonces la partera la masajea y le dice, no, si hay un bebé y es varón, no te dejes hacer el legrado, no dejes que te lo saquen porque está muy débil, pero sí está y es niño. Entonces ella dice, no, pues yo le hago caso a la partera, no va a hacerse el legrado y empieza a cuidarse con ella. Después de 7 meses es que regresa al ginecólogo para que la revisen porque ella se acerca a que dé a luz y efectivamente estaba embarazada y efectivamente fue niño. Después, en el 2003, su hijo se enferma de antojo. Esto para mi investigación fue muy relevante, ¿no? Como una enfermera alópata confía más en una partera y su hijo se enferma de antojo, que no es una enfermedad que corresponde para las clasificaciones académicas. Seguimos. Dice, fue pasando el tiempo y me fui a otras unidades. Pues ya que la sacan ahí de contrabando, medio casada, se la llevan a otras unidades. Al final ya me pasaron a la zona de Tapilula, es una zona muy cercana al pueblo donde ella vive. Cuando me fui a la zona de Pichucalco, conocí a mi esposo y nos casamos, su segundo matrimonio. Por problemas de mi embarazo que tuve, ya fue que me pasaron a Tapilula. O sea, que ya trabaja más cerca de su casa. La que sigue. En el 2006 nace su tercera hija, también atendida alópatamente. En el 2011 muere este primo que les digo que nació con hidrocefalia. Y después, en el 2012, ella entra a la licenciatura en enfermería. En ese momento pensé, cuando muere su primo con hidrocefalia, ojalá Diosito que me dé la oportunidad de seguir adelante, y sigo adelante. Lo primero que pensé fue en los niños y dije, me gustaría llevar lo que es la licenciatura en pediatría. Hasta que entra, cuando dice licenciatura en pediatría se está refiriendo a ser enfermera dedicada a los niños, no en ser médico. Y entonces entra ya a la licenciatura. Ahorita está estudiando la licenciatura en enfermería. Al ver así la trayectoria de María, al acercarnos a su itinerario biográfico, ¿cómo podríamos explicarnos, que esa era mi pregunta, que ella se haya vuelto enfermera? ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿De dónde nació que ella se convierta en enfermera? Digan lo que se les ocurra, no tiene que estar bien. Yo creo que tiene que ver con la simbología que ella le da cuando ella es muy pequeña, joven, y ve a estas mujeres de blanco. Para ella representaba a lo que ella deseaba llegar a ser. Que incluso, ¿no? Lo podemos ver, si te toco querer tocar, ya ella ya podía llegar a conocer algo más allá de lo que ella quería. Ajá. Sin saberlo, pero es una simbología o algo como abstracto que ella, ¿cómo se puede decir? No sé si es abstracto, pero sí representa una simbología. Sí, definitivamente una simbología, y hablas del deseo, ¿no? Un deseo, o sea, es algo que ella traía y que se simboliza en la enfermera vestida de blanco y querer alcanzarlo, ¿no? ¿Qué más se les ocurre? Podría ser de la admiración que toman desde el principio al observar a estas personas vestidas de blanco, y ya analizando el discurso que dice que ve su vida truncada, que ya no puede seguir estudiando, también el deseo, como mencionaba la compañera, de querer superar eso y llegar a un puesto más, bueno, a realizar eso como tal, porque mencionaba también que ella quería entrar aún no sabiendo nada en lo que era la clínica. Ajá. ¿Y de dónde puede venir ese deseo o esa admiración? Pues de su entorno, porque desde chiquito vivía la de la clínica. Entonces estaba relacionada, tenía como ese vínculo con la clínica. Alan, tú habías alzado la mano y no te la vi, perdón. Sí, pues es que ya lo había mencionado. Yo creo que era por
debido a la cercanía que tenía respecto de la clínica y por lo que significaba para ella. Ajá. O sea, estaríamos así frente a un sujeto que tiene deseos, que elabora deseos, ¿no? Viendo en el entorno y demás, pero que no logra alcanzarlos, que no puede hacer algo por alcanzarlos, porque el entorno, las condiciones del entorno se lo impiden, ¿no? Pero siento yo que así, no sé si les pasa igual, que nos hace falta información para poder entender por completo el itinerario y poder descubrir, si queremos eso, causas, ¿no? Del por qué quiere ser enfermera, por qué no lo logra en un principio, por qué lo logra de la manera en que lo logra. Sí. Yo creo que incluso nos falta información respecto del vínculo que ella tenía con la medicina tradicional, porque nos diste un dato muy importante, que fue, bueno, ella confió más en la partera que en lo que le dijo el médico, ¿no? Entonces, ella tenía ya un vínculo seguramente con la curación, no sé, me estoy refiriendo a ese conjunto de conocimientos que tienen las personas indígenas y que bueno, que es todo un cúmulo de conocimientos que se transmite no por una escuela, sino de generación en generación, basado en tradiciones, en usos incluso de cosas que tienen, bueno, no tienen una base científica como tal, pero no sé, por ejemplo, el uso de las plantas medicinales, el uso de ciertos. Entonces, ahorita que decías, por ejemplo, se enfermó de antojo, jamás había escuchado eso. ¿No, el antojo? ¿No? ¿Alguien ha escuchado de la enfermedad? Bueno, obviamente sabemos que cuando nos embarazamos se habla de que tenemos antojos, ¿no? No, pero el que se enfermó fue el hijo. Pero se enfermó, Sí. exacto, se enfermó de antojo como primero. Es una cuestión muy peculiar. El antojo es diferente dependiendo de la región. En este caso particular de Chiapas, las personas o los niños pueden enfermarse de antojo porque literalmente se les antoja algo y no lo prueban, y entonces aparecen abultamientos en el cuerpo que tienden a adoptar la forma de eso que se les antojó. En este caso, ella me contaba que a su hijo le empezaron a aparecer hinchazón en forma de dona. Y ella no entendía qué, ¿no? Entonces, como el antojo, ella lo sabe bien, no es una enfermedad que cure el médico en el consultorio, no lo llevó con él, lo llevó con una curandera. Entonces, en cuanto la curandera vio al niño, con calentura además, lloroso, pues, con un malestar general, pero con esas ronchas, la curandera le dice, tu hijo antojó de totis. Y entonces ella dice, no, ¿cómo de totis? ¿No? Sí, tu hijo antojó de totis. Recuerda, ¿cuándo estuvo tu niño cerca de alguien comiendo totis y él no comió? Entonces ella se pone a recordar, no es cierto, no eran totis, era carne molida. No, esto de las donas era otro episodio en otra entrevistada. Con ella eran ronchas. Entonces le dice, tu hijo antojó carne molida. Y ella se pone a recordar y dice, 2 días antes de que el niño se enfermara, fue el festival del Día de las Madres. Y en ese festival dieron tostadas con carne molida, pero la carne molida tenía jitomate, cebolla y demás, y chile. Entonces no le dio al niño porque picaba. Después de eso el niño se enferma, y dice, bueno, pero ¿cómo lo voy a curar? Entonces la enfermera le dice, pues tienes que preparar lo mismo, que le vea chile, pero ponle chile morrón, que no pica, pero que el niño lo vea. Lo vas a embadurnar completamente de la carne molida y después le vas a dar a probar un poco de la comida y así se va a curar. Y entonces dice ella, en su discurso ella dice, yo no lo creía, ¿cómo va a ser que le des, que embarres al niño para que se cure y demás? ¿No? Pero sí lo hizo, embarró al niño, después le da a probar un poquito, a las 2 horas el niño ya no tenía ronchas y estaba bien. Ese es el antojo ahí. En otros lados se experimenta diferente. Es una cuestión que nos pone a nosotros como occidentales, no me gusta esa palabra porque ella también es occidental, no en términos estrictos, pero de cultura occidental, formados académicamente, nos pone en contradicción. ¿Cómo es eso posible? ¿No? Pero bueno, eso es para otra ponencia. Entonces, nos hace falta precisamente esa información. Sin embargo, esto que yo les he puesto es lo que ella me narra. Cuando yo le pido, cuéntame cómo es que tú vives la enfermedad, cuéntame qué es lo que haces cuando te curas, esto es lo que me cuenta. ¿Cómo le hacemos para
conseguir esa otra información que intuimos que nos hace falta. ¿Qué se les ocurre? Ahorita a ver si se les prende el foco. Entonces, yo parto, ¿sí? A mí se me ocurría, por ejemplo, preguntarle, tú quieres saber cómo es el concepto de general en ella, quizás el preguntarle sobre su historia de salud. Precisamente ese es... ella de niña y cómo la atendían. Ok, sí. Se me ocurre. Que esa es la temática principal de las entrevistas que yo hice, ¿no? Y de ahí sale esta información. Pero aún así pareciera que algo falta. Pareciera que hay que articular o completar o complementar esto que ella me cuenta con algo más, ¿no? Incluso teóricamente, ya me lo dice el enfoque socioclínico, que no me basta con la narrativa del sujeto. La narrativa del sujeto me da pistas, me da indicios de que hay algo más, pero yo tengo que buscar ese algo más, ahora sí. Y entonces es donde viene a cuento la historia y la historicidad, que ahorita vamos a ver, va a quedar claro qué cosa y cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Una de las premisas básicas del enfoque socioclínico es la irreductibilidad entre lo social y lo psíquico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos acercamos a estudiar un fenómeno, ese fenómeno no es enteramente explicable desde lo psíquico, pero tampoco es enteramente explicable desde lo social. Y más profundamente, que si yo tengo un fenómeno psíquico, no me lo va a explicar lo social. O si yo quiero comprender un fenómeno social, no me lo va a explicar lo psíquico. Son irreductibles el uno al otro. Tengo que establecer puentes, articulaciones, buscar a esas articulaciones entre ellos para poder comprender a los fenómenos. Esta es una noción no exclusiva del enfoque socioclínico, ni innovadora del enfoque socioclínico. Ya otros autores habían apuntado hacia borrar estas dicotomías tradicionales en las ciencias, particularmente la sociología y la psicología, entre lo individual y lo social. Tenemos, por ejemplo, la noción de hábitus de Bourdieu, donde dice, hay un hábitus construido familiarmente, hay un hábitus que se hereda, que yo como miembro de una familia voy a interiorizar ese hábitus, lo voy a hacer mío y después ese yo lo puedo transmitir a generaciones posteriores, con la gente con la que yo convivo. Tenemos también la noción de Berthaud, del macrocosmos, mesocosmos y microcosmos. Berthaud es un sociólogo que le interesa conocer la dinámica social, la dinámica en colectivo, esa dinámica macro de los fenómenos sociales. Pero es un problema, ¿no? Si yo quiero estudiar un fenómeno social en lo macro, ¿cómo accedo a eso macro? Si yo quiero estudiar la identidad del mexicano, ¿cómo accedo a eso macro de la identidad del mexicano? ¿Cómo se les ocurre? Es un problema en realidad. Yendo a su núcleo, a su entorno familiar. Yendo al entorno familiar. O sea, no me voy al mexicano como sociedad, sino que lo reduzco a la familia, ¿no? Incluso me puedo ir, eso ya sería el universo meso, el universo medio. Incluso yo puedo irme al sujeto. Para entender la identidad del mexicano en general, voy a estudiar las identidades de individuos particulares. Ese es el universo micro. Entonces, la noción de Berthaud, él dice, si yo quiero entender el universo macro, debo entender primero el universo micro, porque se rigen por las mismas leyes. Una vez que yo comprenda el universo micro, entonces voy a estar en posición de comprender el macro. Entonces, la entrada es el sujeto, y esta es una suerte de articulación. Para yo entender algo grande, voy a empezar por lo particular. También está la noción de Vygotsky, por ejemplo, entre lo intrasubjetivo y lo intersubjetivo, que no son separables el uno del otro. Uno está alimentado del otro, uno se relaciona con lo otro. O sea, mi subjetividad, el yo, se constituye como yo en tanto me relaciono con los demás. Aquí hay una cuestión donde intenta borrar esa dicotomía entre lo social y lo psíquico. Tenemos como heredero de Vygotsky a Fernando González Rey, que él habla de diversos niveles de la subjetividad, una subjetividad social y una subjetividad individual. O sea, el sujeto que se relaciona subjetivamente con otros sujetos y entre todos construimos
un algo subjetivo que nos pertenece a todos, pero al mismo tiempo cada uno tiene su propia subjetividad. Son esos intentos. Entonces el enfoque socioclínico no es el único ni es el más reciente, pero es importante que lo pongan sobre la mesa al decir, cuando estudiamos un fenómeno, tenemos que estudiarlo tanto en su dimensión psíquica como en su dimensión social. Y entonces, esto se articula con ciertos requisitos del enfoque socioclínico que pone el enfoque socioclínico para poder acercarnos al estudio de los fenómenos. La que sigue, una de ellas es la renuencia a las dicotomías, justamente de lo que les estaba hablando. La que sigue, después la singularidad del fenómeno, que es algo que nuestra primera ponente en la primera sesión les habló, ¿no? Vamos a respetar al fenómeno en su singularidad. Es un fenómeno complejo, los fenómenos todos son complejos, son dinámicos y su estado es uno en el aquí y en el ahora, pero no va a ser permanente porque se va a mover. Estudios multidisciplinarios, o sea que si yo quiero apuntar al estudio de un fenómeno en lo macro, en lo meso y en lo micro, no puedo hacerlo desde una sola disciplina, necesito conocimiento construido desde otras disciplinas para lo que yo quiera, ¿no? En este caso, el estudio de estas mujeres, sus relaciones con la medicina y la identidad, pues yo tuve que echar mano de la antropología médica, de la etnopsiquiatría, de la sociología, de las herramientas etnográficas y por supuesto de un cuerpo teórico muy importante desde la sociología y de la psicología, para lograr esa articulación entre los tres niveles, el social, el colectivo y el individual. Entonces ya les di pistas, ¿no? Si yo quiero entender la dinámica social, pues tengo que reducirlo, irme a lo meso y después, o a lo micro, por lo individual. ¿Qué herramienta, cómo le harían ustedes para llegar y obtener información que me apunte a articular esos tres niveles? Pues yo creo que es como, bueno, viendo desde el punto, esa línea de tiempo que la misma persona que entrevistaste te platicó el proceso de su propia historia y cómo su contorno influyó y cómo todo lo que fue viviendo, todo lo que ella fue construyendo, le fue dando esa articulación entre lo social, lo colectivo y lo individual. De lo individual, lo colectivo y lo social. Todo eso lo fue estructurando o concatenando. Sí, sí, muy bien. ¿Aquí? Además, como mencionaba, de que una de las herramientas que utilizó fue la observación participante, el hecho no solamente de que relataran su vivencia como tal, no establece ya todo, sino que el hecho de estar en el pueblo, el vivir las experiencias que viven tanto las mujeres como la familia, así como todo el entorno, pues ya engloba estos tres aspectos, porque no se está quedando con la visión solamente de la persona, que sí es importante, sino que también se está tomando en cuenta cómo es de que influye con el contexto en el que se está estableciendo. Sí, muy bien. Pero la puerta de entrada va a ser la narrativa. Cuéntame tu historia, cuéntame algo, ¿no? Entonces, esa es precisamente la herramienta que nos va a permitir acceder a esa articulación, el relato de vida. Les decía al principio, yo empecé con entrevistas a profundidad, que después, poco a poco, se convirtieron en relatos de vida. Entonces, por eso lo nombro así. Dice Eugene Enríquez, el relato es la expresión de un ser vivo, que se reconoce como tal, que se reconoce como ser vivo, que narra sucesos, que evoca su experiencia, sus sentimientos, sus emociones de manera concreta, que habla de su universo social y que envía un mensaje cuyas claves entrega al otro. Es decir, el sujeto en su narrativa nos va a hablar de sus emociones, nos va a hablar concretamente de lo que pasó y a través de eso, veladamente, quizá el que narra, ni se da cuenta que nos está hablando de su universo social. Nosotros tenemos que verlo eso entre las palabras, entre sus oraciones, que envía mensajes cuyas claves entrega al otro, porque ese mensaje del universo social viene codificado y nuestra tarea como escuchas de la narrativa es decodificarlo, buscar el sentido de esas claves que el sujeto nos está entregando al narrar su propia historia. La siguiente, por favor.
Y entonces dice Eugenia Enríquez que la producción del relato, en el momento en que la persona está narrando su vida, lo dota de la voluntad de, primero, reconstruirse, dar forma a contenidos inconexos, porque tiene que darle coherencia a los sucesos que le ocurrieron. Cuando yo le pregunto a la persona, cuéntame, ¿qué es de niña las enfermedades que tuviste, los episodios de enfermedad? Entonces tiene que darles un hilo conductor, ¿no? Y ella, la persona que narra, busca el origen de los hechos, las consecuencias, y comienza a dar un hilo a todas las narraciones. De esa forma se está reconstruyendo, le está dando una conexión a esos contenidos que aparentemente están desconectados. También la voluntad de dar sentido, significado y dirección a los pensamientos y acciones anteriores. Esto es mi parte, todo esto forma parte de lo que llamamos historicidad. Cuando la persona es capaz de darle sentido a su historia y a partir de ese sentido que le da a lo que ya pasó, construir un nuevo sentido para lo que viene, para lo que va a seguir viviendo en adelante. Por eso es el tercer punto, prepararse para el futuro. En tanto le está dando sentido a las emociones de eso que ya pasó, se está preparando para lo que viene. También dota de voluntad de un deseo de trascendencia. Es decir, trascender el relato, no quedarse como un personaje en el que narra. Dice Eugenia Enríquez que es, ahí abajo está, no se debiera transformar el relato en novela. Una novela es un relato que tiene inicio y tiene su punto final. Es un relato acabado, es un relato que ya terminó. En cuanto está narrando y la persona está preparándose para el futuro, está renunciando a esa novela que ya está acabada. Te está dando un relato que se está construyendo conforme lo narra. Y es un relato inacabado que se va a seguir construyendo conforme sigue viviendo. Lo dota de la voluntad de contar a los otros lo que es él. Cuando narra lo que le sucede, no solo está narrando lo que le pasó, sino que está narrando lo que es él, lo que lo constituye como persona, lo que lo diferencia de los demás sujetos que tienen itinerarios diferentes al de él. Y al final, la voluntad de desprenderse de sí mismo para darse cuenta que forma parte de la historia. Porque entonces cuando busca relaciones causales a sus episodios, tiene que salir de su propio relato y tiene que buscarlo, ¿dónde más? Más que en la historia que la rodea, que trasciende a ella, que encierra su propia historia. Seguimos. Dice Ferrarotti, la biografía es la mediación entre la historia individual y la historia social. O sea que la biografía se convierte, ese relato se convierte en la bisagra que nos ayuda a articular esa parte social o colectiva y la parte individual. Y dice de Goleya, analizar el relato de vida es captar la dialéctica entre lo singular y lo universal por medio del estudio concreto de una vida humana. Avanzamos. Me da miedo que no me vaya a dar tiempo. Dice Berthaud, los indicios contenidos en los relatos de vida, esos indicios son las claves de las que hablaba Eugenia Enríquez. Contenidos en los relatos de vida son palabras o frases que remiten a un mecanismo social que ha influido en la experiencia vivencial del que narra. En la narración, en una de las entrevistas, María me decía, es que yo veo a las otras enfermeras, las que son de la capital, cuando tienen estas convenciones, digamos, de enfermeras, que son actualizaciones y congresos y demás. Y entonces ella decía, yo veo a las demás que tratan al paciente, no lo tratan con cariño, no lo tratan como si fuera una persona, y así no se debe tratar. Solo llegan y le dan la medicina y no lo saludan. No, uno tiene que saludar al paciente, uno tiene que tratarlo con cariño, porque eso también lo va a curar. Pero eso no forma parte de la alopatía. Eso forma parte de cómo tratan los curanderos a sus pacientes. Entonces, ella me está dando una clave. En mi historia, dice ella, aunque no lo dice explícitamente, se está articulando lo que yo he vivido como una mujer de herencia indígena que principalmente tuvo interacción con la medicina tradicional, pero que ahora soy enfermera. Y entonces los articula. En la enfermería me voy a traer eso de cómo se debe tratar al paciente, como lo hacen los curanderos.
Y dice de Golellac, los registros socioestructurales, sociosimbólicos y sociopsíquicos están continuamente imbricados. Vamos a ver esas imbricaciones, esas articulaciones, a través de esas palabras o frases que nosotros tenemos que decodificar, que buscar el significado. La que sigue, por favor. Y entonces, dice, el sujeto histórico tiene que asumir la historicidad, darle forma al presente futuro, construir sociedad basado en la memoria histórica. Una vez que el sujeto, a través de reconstruir su propia historia, se da cuenta que su propia historia deriva de una historia más grande que él, de una historia que lo abarca más, entonces es capaz de tomar acción sobre la propia historia. Porque en la sesión pasada del seminario, el maestro Adán Cárcamo les hablaba de la neurosis de clase, ¿se acuerdan? Sí. De Golellac dice, bueno, tenemos a la persona neurótica que está padeciendo la neurosis de clase, y entonces para tratarla tenemos que hacerla, voltear la mirada a su propia historia y ver que estos movimientos, estos desplazamientos de clase social responden a sucesos más macro, a sucesos económicos, sociales, políticos. Y entonces cuando se da cuenta de eso, mitiga un poco la neurosis de clase, pero además le da las herramientas para reconvertir eso. O sea, cuando cambia de clase social y se da cuenta que no es enteramente culpable de ese cambio de clase social, sino que responde a algo más que estaba fuera de sus manos, lo resignifica y eso disminuye la neurosis. Y eso es tomar parte, moldear la historia, la nueva historia, lo convierte en un actor de la historia. No, me faltó perdón. El drama de tener que decidir acciones arriesgando el futuro e insertando e incorporando en ello el pasado. Es decir, este sujeto que a través de narrar su historia y reflexionarla, toma acciones. A eso se refiere la historicidad. Y después tenemos esta cuestión, ¿no? Es una cuestión que siempre va a estar presente en los relatos de vida. La memoria y el olvido. ¿Qué me va a contar, no? Todos los recuerdos están ya oxidados, están modificados, están matizados por la memoria. Porque lo que yo voy a narrar, lo voy a narrar de acuerdo a como me acuerdo. Que no va a ser precisamente como sucedió, ¿no? Y voy a narrar algunas cosas, pero otras cosas no, otras cosas que ya olvidé. Que para algunos entrevistadores eso representa un problema, pero en realidad también es materia de trabajo. Dice Salazar, la memoria interesa en tanto es subjetivada, sistematizada, articulada en la acción de hacer, en tomar decisiones y marcar rumbos. O sea que a mí me interesa lo que me cuenta en tanto lo recuerda como acción, porque eso que recuerda es lo que le va a permitir tomar acción sobre su propio itinerario, hacer historicidad. Y dice Enríquez, al lado del deber de la memoria hay un deber del olvido, para no quedarse empantanado en el pasado. O sea que la memoria me importa, pero no para que el sujeto se quede en el pasado, sino para que lo rebase, que emplee el pasado para vivir el presente, preparándose para el futuro. La memoria no se mueve en el universo abstracto de significante y significado, se mueve en recuerdos de la naturaleza práctica de la vida. Me va a contar lo que pasó, me va a contar lo que sucedió y cómo lo sintió, ¿no? Yo solito como investigador tengo que acceder a ese universo abstracto. Pero también es histórica, además de psicológica, sociológica, antropológica, literaria, artística y multidisciplinaria. Aunque mi narrador no se da cuenta, me cuenta cosas de la historia, me cuenta cosas de índole sociológica, antropológica y literaria. Yo tengo que complementar esa información. Y entonces, eso es lo que les traigo. Lo que yo tuve que hacer, a través de las observaciones participantes, a través de más entrevistas con diferentes personas y a través de la investigación documental, fue complementar la historia de María. Y ahora vamos a ver en qué contexto sociohistórico, en qué contexto macro y meso se da esa historia micro de María. Tenemos que en 1950 se construye la carretera Tuxtla-Pichucalco. Es la carretera que comunicó a estos pueblos zoques con la capital del estado y con la Tuxtla y con la otra ciudad importante que es Pichucalco. O sea, antes de 1950 estaban incomunicados.
para tener que ir a Tuxtla tenía que caminar 2 días para vender sus cosechas y demás, imagínenselo, cargando sus costales de frijol, sus costales de café, entonces no salían mucho, ¿no? La entrada, la construcción de esta carretera permitió la entrada de las clínicas, de los médicos, de que se construyeran escuelas, obviamente no inmediatamente. En 1957, bueno, ahí empiezan las visitas de las caravanas de salud. No es un médico que está 100% en la comunidad, sino que de pronto llegan caravanas 1 o 2 veces al año a poner vacunas, a dejar antibióticos, a enseñarles cómo deben hervir el agua, cómo deben limpiar las verduras para que no se enfermen. En 1957 se construye este hospital llamado Lindavista, que es el primer hospital alópata de la zona. Todavía, imagínense, no nos hemos acercado al nacimiento de María. Dale. En el 74 nace María, en este contexto donde en el pueblo apenas se están construyendo las escuelas, apenas empieza a llegar regularmente el médico. En el 78, ¿es? ¿Sí? Entra en vigor el programa IMSS-COPLAMAR. Y una parte importante de ese programa es que la medicina alópata debe llegar a todos los rincones del país. O sea, que debe existir un médico y mínimo una enfermera en cada una de las comunidades indígenas o marginadas, ¿no? 4 años después de que nace María. Eso nos explica por qué ella vive viendo a la enfermera, que es una figura nueva en la comunidad, y por qué esta ensoñación, ¿no?, de querer tocarla, porque no estaban familiarizados con tener un médico y una enfermera a las 24 horas en el pueblo. Entonces se convierten en figuras importantes. En el 78 es cuando hay un médico alópata regular. En el 80 es que se funda la clínica del IMSS. Estaban el médico y la enfermera en un cuartito ahí de la presidencia municipal, y en el 80 es que se construye ya la clínica justo al lado de la casa de María. Ya tenemos que coincide con esta fascinación por la enfermería. En el 83 se da una reforma de descentralización de servicios de salud. Antes del 83 todos los servicios de salud estaban administrados por el gobierno federal. Con la descentralización quiere decir que ahora es el gobierno de cada estado el que decide cuántas clínicas y dónde se construyen y cuántos recursos se van a destinar para esas clínicas. Que es en el 83, ¿no?, donde se empiezan entonces a decir vamos a meter más enfermeras, vamos a meter más médicos. En el 90 es donde ella se casa, en el 91 tiene su primera hija, en el 96 es que inicia su preparación en la enfermería, y esa es justo la década, en los 90, donde se da este boom de la medicina alópata en Chiapas. Desde el 83 se promulga esto, que ya el Estado tiene que encargarse de construir más clínicas. Obviamente eso no se da inmediatamente. Entonces es a partir del 90 donde se empiezan a construir más, y la figura del médico y de la enfermera está mucho más presente en el Estado. Y es cuando ella empieza a prepararse para ser enfermera. Decir que ahora deben haber más médicos y ahora deben haber más enfermeras implica la pregunta de dónde los vamos a sacar, ¿no? Son pocas universidades en este tiempo, la enfermería todavía no es una licenciatura en ese entonces. ¿De dónde sacamos enfermeras si nos están diciendo que tiene que haber más enfermeras? Pues vamos a tecnificarlas. Les vamos a dar un curso de 1 año, un curso de 1 año y medio, para que sean enfermeras rápido y que aprendan directamente en la clínica, justo cuando ella se está preparando para ser enfermera. Pareciera una decisión de ella, ¿no?, un seguimiento de su deseo intrapsíquico, pero en realidad responde a algo macro que se refleja en lo meso. Después, seguimos. En el 97 entra en vigor el programa de Progresa. Es cuando ella ingresa al IMSS oficialmente. En el 2000 es un programa de piso firme, o sea que antes de ese año la mayoría de las casas tenían piso de tierra. A partir de ese año comienzan todas a tener piso de cemento. Se comienza la pavimentación del municipio de donde vive María hacia el municipio vecino, que es cuando ella ya anda por allá, que la andan casando con un señor Sotzil. En el 2002 entra en vigor el programa IMSS Oportunidades, que es cuando nace su segundo hijo, cuando su hijo enferma de antojo después, nace su tercera hija.
y ella ya se empieza a acercar más a trabajar cerca de su municipio. En el 2012 se construye una segunda clínica en el municipio, esta perteneciente al servicio a la Secretaría de Salud, no al IMSS. Eso nos habla de un cambio importantísimo. En una población de 1000 personas ya hay 2 clínicas, y esta segunda clínica tiene a sus servicios 7 médicos y 7 enfermeras. ¿Qué cambio, no? Y es cuando ella empieza a estudiar la licenciatura en enfermería, porque estas nuevas enfermeras que llegan ya son licenciadas en enfermería, y entonces ella se siente, ella me lo dice en las narraciones, cuando yo estoy en la clínica, pues yo sé poner inyecciones, yo sé vacunar, yo sé llenar los registros, pero yo no sé más. Si a mí me meten a un hospital, yo no sé manejar las máquinas, para eso se necesita la licenciatura. Yo siento que sé menos. De hecho, en su práctica, antes de la licenciatura, ella me cuenta, por ejemplo, me dice, cuando llegan las embarazadas, las que se atienden los embarazos en las clínicas, pues ahí les hacemos los chequeos, les hacemos los ultrasonidos, les llevamos el peso, el control y lo demás. Pero de pronto llega el parto. Van a la clínica para que María reciba al niño y no sale la placenta. Entonces ella hace la maniobra, que es meter la mano para ayudar a que salga la placenta, no puede hacerlo. Si se tarda mucho pone en riesgo a la paciente. Entonces, ¿qué es lo que hace María? ¿Ustedes qué se imaginan que hace? A lo mejor manipulaciones en el abdomen. Manipulaciones en el abdomen. Eso lo hacen las parteras. Eso lo hacen, sí. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué harían ustedes? Estamos en un pueblito, porque aparte esta segunda clínica se construye en el municipio donde ella vive, pero donde ella trabaja, ella es la única enfermera. Ustedes son los únicos enfermeros en este pueblo donde hablan soque, y tienen aquí a la embarazada que no expulsa la placenta. ¿Qué hacen? Mandar a llamar a la partera es lo que ella hace. Le habla a la partera, venga, porque yo no puedo sacar la placenta. ¿Y qué hace la partera? Incluso María me lo narra riéndose. La partera llega, se remanga, le dice a la enferma, recuéstese para adelante, por favor. Porque así le llaman a la embarazada, la enferma se recuesta para adelante, la partera se quita la chancla, le da un chanclazo a la espalda y sale la placenta. Ella la recibe y se asegura que esté completa y se la da en la mano a María. Ya María se encarga de lo demás. Eso pone a María en una contradicción. Eso hace que María se sienta que sabe poco, porque depende de la partera para eso. ¿Y eso de qué depende? De una cuestión macro, de una regulación a nivel federal que dijo, necesitamos enfermeras al por mayor. Entonces en lo meso se da esto de, pues vamos a tecnificarlas. Y en lo micro, ¿cómo se expresa? En que ella es incapaz de hacer ciertas cosas que se supone debería hacer. Y eso afecta su construcción identitaria. Ahí estamos viendo perfectamente cómo se articulan los 3 niveles. Y entonces nos estamos acercando a una comprensión más completa del fenómeno. No nos quedamos en que es solo su deseo. Tampoco podemos decir que es únicamente, que todo es culpa de lo que sucede en lo macro, sino que es un ir y venir entre estos 3 niveles. Seguimos. Sería la articulación imbricada que hablabas, ¿no? Exactamente. Y entonces, creo que primero me estaba tardando mucho, sí. Metí el acelerador y ya acabé. Esto es, entonces, como veo yo, sí, la neurosis del tiempo. Así es como concibo yo que se da esta dinámica, esta articulación entre los niveles, las diferentes dimensiones de la experiencia, lo micro, lo meso y lo macro, con la relación que mantiene el sujeto con la historia. El sujeto que es producto de la historia, ya lo vimos. Los sujetos nosotros somos lo que somos, aunque no nos damos cuenta, aunque en nuestra narrativa somos los héroes de nuestra narrativa, aunque la narración, el sujeto se creó a sí mismo. No es verdad, el sujeto es producto de la historia. María es enfermera por una serie de cuestiones políticas, sociales y demás que se dieron en el contexto mexicano. Actor dentro de la historia, porque cuando ella asume y dice, va, yo le entro y me voy a hacer enfermera, aunque sea técnica, está siendo un actor
dentro de la historia, haciendo, transformando la historia, y al mismo tiempo es productor de su propia historia. Porque aunque está en parte determinada por la historia con H mayúscula, la historia grandota, ella tiene un poder de decisión dentro de esa historia. Ella pudo haber dicho, no voy a ser enfermera, voy a ser partera, porque resulta que su abuela era partera, su mamá era curandera. Entonces, ahí tenemos el hábitus de curar, pero influenciado por la historia con H mayúscula, de esto de la modernidad, la entrada de la escuela, las carreteras y este nuevo mundo moderno que se le abre a la comunidad, ella adopta, sigue con ese hábitus de curar, pero ahora en la figura moderna, la figura de la enfermera, que es la que estaba a su alcance, ¿no? Entonces, así es como vemos que no se puede reducir este itinerario de María a solamente ella, solamente lo que ella hizo, pero tampoco a lo que sucede en lo macro. Está determinada, pero no está determinada completamente. Es libre de tomar decisiones dentro de la historia, pero no es libre completamente. Entonces, esto es parte fundamental del enfoque socioclínico. Yo lo adopté de esta forma. Si ven, no aparece en mi interpretación, no aparece esto del psicoanálisis o el análisis del discurso, tal como lo presentó nuestro ponente anterior, ¿no? Teóricamente yo lo articulo con otras cosas, particularmente el construccionismo histórico-cultural, pero es una de las bondades del enfoque socioclínico, que yo puedo incorporar diferentes perspectivas teóricas a cómo se acomoden al fenómeno, porque eso es lo que prima. No es tanto que a mí no me gusta el psicoanálisis y no lo meto, ¿no? Aunque pareciera que teóricamente se ajusta, sino que es el fenómeno el que exige que metamos o saquemos partes o construcciones teórico-metodológicas. Entonces, aprovechemos el tiempo para hacer comentarios, preguntas y demás, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta, sugerencia, queja? ¿Nos vas a compartir tu presentación? Por supuesto que sí. ¿Qué les hace esto pensar a los que están estudiando psicología respecto a cómo están viendo, algunos están viendo tradiciones teóricas, algunos ya las vieron, ¿no? ¿Cómo conciben esa posible articulación entre las diferentes tradiciones para estudiar un fenómeno? Porque nos dediquemos a la clínica, nos dediquemos a la psicología de las organizaciones o lo que sea, es estudiar fenómenos, desde lo micro, desde lo meso, desde lo macro, ¿no? Si me dedico a la investigación, obviamente es estudiar, requiero de conocer a un fenómeno, ¿cómo voy a apuntar a él? A ustedes, esta presentación, esto que yo les vine a compartir, ¿qué les mueve? ¿Qué les hace pensar? Bueno, que por muy individualizado que tú estudies un punto, siempre va a estar articulado con un entorno social. O sea, no está, un individuo no es un individuo por sí solo, sino que está compuesto por todos estos niveles. Entonces, sea cual sea tu medio de investigación, tu medio de trabajo, siempre vas a estar articulado con esas cuestiones sociales. Sí. Nada está solo. Y que no es una cuestión fácil de discernir, de analizar, de comprender, ¿no? Es muy difícil trascender la narrativa del sujeto y decir, atrás de esto hay unas claves que me hablan de lo menso, que me hablan de lo sociológico. Es muy difícil eso. A veces pareciera que este tipo de investigación donde hacemos relatos de vida, ¿no? Y después lo voy a analizar y nada más se ve lo que mi querida Monique Landesman dice, el arcoíris interpretativo. Le llenamos de colores, subrayando las entrevistas y pareciera, ay, pues qué fácil, ¿no? De sentido común voy subrayando lo que se ve diferente de lo otro, ¿no? Pero implica, es un paso de reflexión, de interpretación muy difícil de hacer, muy complicado. ¿Alguien más? Bueno, creo que es imposible reducir a una persona a algo, como ver, por ejemplo, desde una teoría a una persona, reducirla en lo que viene de la teoría, para mí es algo imposible, porque como menciona la compañera, creo que todos estamos en contacto con algo social, e incluso tenemos, puntos de vista acerca de lo biológico también. Entonces creo que es imposible reducir a todo un mundo que es una persona a una teoría nada más.
es casi imposible como estirar los conceptos de una sola teoría para poder alcanzar entender a la otra persona. Entonces creo que sí es muy necesario poner esos puentes dentro de todas las teorías para poder comprender lo que la otra persona está viviendo, por así decirlo. Y que sobre todo este acercamiento multidisciplinario, se me cruzan las palabras, multidisciplinario, que nos alienta a articular construcciones teóricas distintas, también nos alienta a otra cosa, a construir teoría, a decir, no solamente voy a rellenar los huecos que faltan con cosas que provienen de otras disciplinas o de otros cuerpos teóricos, sino que también tengo que construir, ¿no? Y eso atiende a la singularidad de los fenómenos. Decir que un fenómeno es singular es lo mismo que decir la teoría no encaja tal cual. Entonces requiere que si yo voy a estudiar y voy a respetar la singularidad del fenómeno, tengo que construir teoría ad hoc para ese fenómeno. Entonces no solo me quedo con decir, bueno, empato diferentes cuerpos para cubrir ya a este fenómeno, porque eso no va a pasar. Yo tengo que proponer nuevos conceptos, tengo que proponer nueva terminología incluso a veces, ¿no? A mí me sucedió aquí que esto que yo quería estudiar, me decían algunos profesores del doctorado, pero es que eso ya lo estudia la antropología médica. Entonces yo decía, y como yo no lo conozco, ¿no? Y me pongo a investigar, y la antropología médica tiene un término que se llama transacción, es propuesto por Menéndez, un antropólogo del CIESAS, que tiene un trabajo increíble sobre la articulación de la medicina local, la medicina tradicional y la medicina alópata. Y entonces él dice, en un medio doméstico, las personas articulan procedimientos que vienen de diferentes medicinas. La persona a la que le da un resfriado no nada más se toma el antigripal, se la toma con un té, o se da un masaje con alcohol, ¿no? Está articulándolo. Eso le llama transacción. Cuando el sujeto en ese entorno doméstico, la autoatención, dice, me voy a agarrar de esta medicina, me voy a agarrar de la otra, lo articulo y además hago por ahí importaciones y exportaciones entre ellos, ¿no? Es algo que pasa con ellos. Los soques dividen al universo, al mundo, en frío y en caliente. Las enfermedades, hay enfermedades frías y hay enfermedades calientes. Hay plantas frías, plantas calientes, animales calientes y fríos, comidas calientes y frías. Entonces, para una enfermedad caliente hay que administrar un remedio frío. Pues le han aplicado la misma lógica a los medicamentos. Hay medicamentos calientes y hay medicamentos fríos. Los antibióticos, por ejemplo, son calientes. El Alka-Seltzer y los antigripales son frescos, porque curan la calentura. Entonces, ellos dicen, para curar un resfriado o una enfermedad, por ejemplo, el mal aire. El mal aire es la etiología de esa enfermedad, de acuerdo con ellos, es cuando... Es que tengo que ponerlos en contexto, nada más tengo que decirlo así. Ya les dije que el pueblo está incrustado en la punta de las montañas, ¿no? Eso quiere decir que el clima es frío. Estamos hablando de bosque. Por ahí de las 6 de la tarde comienza a bajar la neblina, ya no se ve nada en el pueblo, no puedes ver a 2 metros de distancia porque es todo neblina. Y entonces ellos tienen la creencia, esta herencia de la cosmogonía Zoque, que la neblina esconde a unos seres llamados Monganan. Los Monganan son una especie de espíritus malignos que ya traducido a lo católico son los demonios. Y cuando tú sales a esa hora a caminar, corres el peligro de que te toque un mongano o un nichi, también lo conocen. Ese es el mal aire. Te toca y entonces te vas a enfermar de mal aire. Te va a empezar a doler el estómago, vas a tener una dolencia, pero además síntomas de resfriado. Entonces, ¿qué hacen para curar el mal aire? Preparan una cosa llamada espíritu romero. Son hojas de romero, ramas de romero maceradas en aguardiente, que un chorrito le meten un Alka-Seltzer.
Entonces la persona tiene que sorber un poco de eso y un curandero o alguien que sepa ensalmar, tiene que ensalmarlo con el espíritu romero. Ensalmar quiere decir que toma un sorbo del líquido con la boca y se lo sopla en la parte donde le duele, entonces se lo escupe. Y la persona con eso se cura. Lo que están haciendo es articulando. En la práctica, la medicina, la antropología médica le llama eso transacción. Y me decían mis tutores, eso ya lo están estudiando. Yo les decía, no, a mí no me interesa en la práctica cómo es que lo articulan. Sí voy a llegar a preguntarle, ¿cómo se cura la enfermedad? Voy a entrar a través de la práctica, pero no me interesa la práctica. Me interesa el fenómeno subjetivo que subyace a las prácticas. Y eso no lo había estudiado nadie. Entonces yo tuve que hacerme de nueva terminología, por ejemplo, sistema de curación local, para hablar de la medicina tradicional, porque yo no estoy de acuerdo que le llamen medicina tradicional, porque cuando hablamos de medicina tradicional, luego nos viene a la cabeza esta cuestión mágico-religiosa, que no es científica, que no está comprobada y por lo tanto que vale menos que la medicina alópata. Entonces yo quería distanciarme de eso y tuve que inventar este término, sistema de curación local y sistema de curación alópata, para tratar de que no hubiese que uno vale más que el otro, que uno es de salvajes, que uno es de ignorantes y que el otro es de personas estudiadas, no, para evitarlo completamente. Y entonces, para dar cuenta de ese conflicto, ese posible conflicto de contradicción en lo subjetivo al articular diferentes prácticas, tuve que hablar de una ambivalencia y explicar qué es la ambivalencia, incorporarla a esto de las medicinas, que no se había hablado de ambivalencia en las relaciones con las medicinas. Eso apunta a la construcción de teoría que no existe, que no está, que no solamente, como les decía, es articular cuerpo teórico de otras cosas, sino producir uno nuevo. Sí. ¿Cómo fue que llegaste a estudiar a las mujeres o qué es específicamente la medicina alópata? Uy, ¿quieres la respuesta corta o la larga? Yo también no respondí, fue el público, así que... Es una pregunta súper compleja, porque hablando de la historia y la historicidad, yo les podría hablar solamente de mi narrativa, ¿no? Porque se me ocurrió y ya me pareció muy interesante y que lo hice. Pero no, es algo que trasciende mi propia historia. Yo estudié psicología en la FES Zaragoza y el último módulo porque ya cambiaron el plan de estudios, el plan de estudios que me tocó a mí es el módulo de psicología social. Entonces, uno de mis profesores, antropólogo de Ciesas, nos empezó a hablar de SAS, de Foucault, y la antipsiquiatría, la etnopsiquiatría, y a mí todo eso me fascinó. Ahorita porque ya he descubierto por qué me fascinó. Entonces empecé a buscar un servicio social que estuviera relacionado con eso y que además fuera servicio social, no nada más sacar copias, cargarle los libros al profesor, hacer el café. Quería trascender de eso. Y entonces, no sé si todavía exista este programa de Devose que se llama La UNAM en tu comunidad, que tenía dos vertientes, digamos, una parte para alfabetizar y otra parte de ordenamiento urbano local. ¿Qué es el ordenamiento urbano local? Es que nos conformaban en brigadas multidisciplinarias. En mi brigada, por ejemplo, estaba yo, psicólogo, había un economista, un geógrafo, un biólogo, un urbanista, una pedagoga, ya no me acuerdo cuál era su carrera, pero algo de agronomía. Nos mandaron al municipio a hacer un diagnóstico del municipio. ¿Qué recursos naturales existen? ¿Cómo están compuestas urbanamente las escuelas, las casas, las calles? En mi caso, a mí me tocaba hacer un diagnóstico de la historia del pueblo, qué servicios de salud existen, qué servicios de educación, la cuestión social, cómo se da, la cuestión cultural y demás. Es hacer un diagnóstico y un pronóstico. Entonces, ahí yo entré en contacto con los OQES. Fue en esta misma comunidad donde yo lo hice. Porque primero me asignaron a una comunidad Tzotzil, un municipio rebelde, zapatista, y yo no sé en qué cabeza cupo mandarnos con los logotipos de Cedesol gigantes aquí en un municipio rebelde. Nos sacaron con machete en mano, y entonces nos reubican en esta zona Soque, una zona súper tranquila.
ahí los conozco, hago mi servicio social, me interesa esto de los curanderos y demás, y hago mi tesis de licenciatura sobre algo que se llaman los síndromes de filiación cultural, que son estas enfermedades, el antojo, el mal de ojo, el mal aire, el calentamiento de cabeza y todas las enfermedades que yo reconozco. Entonces yo estaba explorando esos síndromes de filiación cultural como enfermedad mental. Y regreso a hacer ahí mi tesis de doctorado ya con este tema. Pero la pregunta va más, la respuesta va más atrás. ¿Por qué me interesó eso? Pues resulta que en mi itinerario biográfico, eso lo vine a descubrir después, mi familia mi familia es muy, tiene raíces distintas. La parte paterna viene del estado de Sonora y son descendientes de españoles. La parte materna viene de Veracruz y ahí es una mezcolanza todavía mayor. Somos descendientes de franceses y afrocubanos e indígenas. Entonces, Veracruz de por sí es un estado de gran diversidad. Mi madre nace en un pueblo que está muy cerca de un pueblo que a lo mejor le sonará Catemaco. Y Catemaco es famoso ¿por qué? Por los brujos, que además de ser brujos son curanderos. Entonces, al vivir tan cerca de ese pueblo, pues también en el pueblo de mi mamá se hablaba mucho de brujas, curanderos y demás. Incluso dentro de mi familia hay historias de tías que se convertían en cerdos y iban a pillar huesos en los panteones o que hacían diferentes cosas para hacerle daño o conseguir cosas. Nahuales, ¿no? Sí. Entonces, esa gente existe, nada más que en la ciudad eso se perdió, pero eso viene por una razón de ser sí, de hecho. del mundo indígena. Sí. Estos nahuales lloran en el abdomen de la madre. Pues yo no sé si mis tías eran nahuales o no, pero estaban esas historias. Lo que sí sucedió es que mientras vivían en ese pueblo, a mi abuelo lo empezaron a buscar para que él curara de enfermedades, pero curiosamente mi abuelo no curaba con hierbas ni nada. Él recetaba fármacos, ya como doctor. Él iba a consulta con el médico alópata y el médico le prescribía, y entonces de acuerdo a su propia experiencia, él decía, pues tómate esto, vas a ir a tu farmacia y te la vas a tomar de esta manera, y él ponía sueros y ponía inyecciones y todo. Migran a la Ciudad de México a mediados de los años 70, y entonces mi abuelo se aleja de la alopatía, no sé por qué, ya no puedo explorarlo porque mi abuelo ya no vive, y da vuelta hacia la herbolaria, se vuelve solamente a la medicina naturista y a usar hierbas y demás. Y entonces es mi abuela la que empieza a encargarse de curar las enfermedades dentro de la familia. Y ya, cosas así de que mi hermano, por ejemplo, de acuerdo con mi abuela, mi hermano de niño estaba enfermo de berrinches. Y entonces para curarlo, así lo tengo vivido en la memoria, un día juntaron ropa de mi hermano usada, sucia, la hicieron bola en el centro de nuestro cuarto, de la recámara que compartí con mi hermano, le prenden fuego y empieza a subir el humo, ¿no? Entonces mi abuela toma a mi hermano de los brazos y mi mamá de los pies y lo empiezan a balancear y mi hermano se retorcía y gritaba y berreaba, ¿qué me están haciendo? Ya déjenme. Y mi abuela y mi mamá muy calmadas, ¿no? Cálate, esto todo bien, no estamos curando. Entonces ella se encarga de eso. Y cuando yo empiezo a recordar estas cosas, que es al final de la tesis, es cuando a mí me viene a la mente y me cae sobre los hombros la implicación. Algo de lo que habla el enfoque socioclínico. Tenemos que estar constantemente haciendo un análisis de la implicación. Y es algo que debió haber sido quizá evidente mi implicación en el tema, pero yo lo vine a descubrir hasta el final de la tesis. Que en mi vida, en mi itinerario, estaban articuladas la medicina local y la medicina alópata. Yo ya no iba con curanderos, yo iba mis papás me llevaban al consultorio, ¿no? Con el pediatra, con el médico, pero cuando me daba hipo, mi abuela empapaba hilo rojo con su saliva y me lo pegaba en la frente para que se me quitara. Un día, una de mis primas cayó de un segundo piso, le estábamos esperando mis hermanos y yo abajo para jugar, cuando de pronto la vemos caer sobre concreto
gritó y ahí quedó, ¿no? Entonces mis hermanos y yo nos quedamos pasmados viéndola. Con el golpe llegan mis tíos, también llegan mi abuela y mi mamá, ven la escena, se ponen a ayudar a mi prima y mi abuela nota que nosotros estamos nada más viendo y no estamos llorando. Y entonces dice ella, se van a enfermar de espanto. Y para curar el espanto en esa zona de Veracruz hay que darle pan para el susto, el bolillo, pero no había pan. Entonces la segunda opción era calentarnos la sangre. ¿Cómo nos iban a calentar la sangre? Haciéndonos llorar. ¿Cómo nos podían hacer llorar? Pues nos empezaron a dar nalgadas. Y nosotros estábamos angustiados, ¿no? Diciendo, no, nosotros no la pegamos, nosotros no se pegan. Ajá. Y ellas, no, ya sabemos que ustedes no fueron, pero nalgándonos. Entonces yo crecí en eso, ahí está mi implicación. Además de que yo elijo como informantes solo mujeres, porque en las historias que se cuentan en mi familia sobre esas que practicaban la curación, las que practicaban la brujería y demás, son mujeres. Las mujeres que se encargaban de curar nuestras enfermedades eran mi abuela y mi mamá, mujeres. Entonces no es coincidencia que yo vaya y entreviste solo a mujeres. Es un ejercicio súper difícil, que cuando uno lo ve en las presentaciones, no, pues es que hay que hacer un análisis de la implicación y cómo el sujeto investigador también está en la investigación. Se dice bien fácil, pero se descubre muy difícil. Eso se los puedo decir yo de viva voz. ¿Algo más que quieran comentar? Bueno, pues está muy interesante tu implicación. Gracias. Pero también me parece importante eso de la implicación que se estaba comentando en la sesión que expuso Vero. Yo me tuve que ir, ya no pude comentar. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Porque si vemos la ciencia desde lo meramente, entre comillas, científico, ¿qué es lo que nos decía? Lo contrario, ¿no? Sí. El científico debe estar apartado de implicarse, debe estar ajeno, debe estar neutro, y no somos neutros. Sí. Tú lo acabas de comentar, o sea, no eres neutro, no porque no quieras, sino porque estás implicado precisamente. Sí. Entonces esta visión que ustedes traen me parece que aporta bastante, que es muy importante, ¿no? Sí reconocer esta parte me cuestiona de cómo es que me he implicado en ciertos temas, etcétera. Sí, es algo que remueve, ¿no? Cuando uno lo empieza a pensar. Sí, cuando yo me sentía tan neutro en la ciencia, ¿no? Dirigiendo investigaciones de, bueno, no hay que estar implicados, hay que estar en la distancia, hay que hacer la observación desde afuera, Sí. pero no estamos desde afuera. No, nunca estamos afuera. Nunca estamos desde afuera. Sí. Sí, a mí se me hace también muy interesante este concepto, no sé si lo tocaste, pero yo lo vi así como totalmente plasmado de la investigación-intervención, porque es justamente a partir de la palabra del discurso que tú le das a esas personas con las que estás trabajando la oportunidad, o sea, les estás devolviendo algo, no estás así con tu batita de lejos, ya me diste la información, ahí nos vemos, ¿no? Ahí luego ves tus porcentajes en tal o cual artículo, sino, o no ni los vas a ver, ¿no? Ni te vas a enterar. Sino como devolverles a ellos esta reflexión que a partir de su relato elaboraron. Seguramente María eran cosas nuevas, a pesar de que era su propia vida, a partir de este discurso, como dices tú, le dio la oportunidad de reflexionar, de ubicarse como un ser histórico, ¿no? De reconocer esas implicaciones familiares, de la vida personal, sociales, y creo que también es una oportunidad de resolver, ¿no? Sí. Hablábamos en una sesión sobre la devolución, ¿no? Lo importante que es la devolución y que no siempre puede ser la misma devolución para en todas las investigaciones, porque depende de muchas cosas. Aquí en este caso fue muy difícil para mí encontrar una forma de devolver algo y de intervenir. Exceptuando a María, el resto de mis informantes, su primera lengua era el zoque, no el español. Entonces, por ahí si vieron, incluso María hablaba español un poco diferente de nosotros, ¿no? Chistoso. Pues las otras informantes aún más, que les costaba, hubo ahí una dificultad de comunicar no solamente en español, porque yo de zoque no me sé más que una canción pequeñita de memoria, pues sí.
mal pronunciado, ¿no? Entonces, era esa una cuestión, ¿cómo voy a devolver? Porque una de las dimensiones de la devolución es decir, bueno, yo tengo ya estas interpretaciones y vengo y te las expongo a ti como informante y co-construyámoslas. Dime si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con estas interpretaciones, porque yo no podría llegar a hablarle de los sistemas de curación y construcción identitaria a una mujer que habla español básico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle? En el caso de María fue más fácil porque ella, más familiarizada con el español y insertada, digamos, en un nivel de conocimiento diferente al ser, aunque sea técnica pero enfermera, fue más fácil que ella reconociera, viera su propia historia y decir, oye, o sea, yo sé poco de enfermería, sé lo básico, pero no es mi culpa. Yo quería ser enfermera y si hubiesen existido los mecanismos, a lo mejor habría estudiado la licenciatura, ¿no? Y entonces es donde ella deja de plantearse el quizá estudie o no estudie, me gustaría estudiar la licenciatura, y es donde toma la decisión y se va a Tuxtla a meterse a la licenciatura. Es donde se da esa reconversión. Esa es una forma de devolver que surge a partir de mi investigación. Y entonces, buscando otros niveles de devolución, tuve muchas sesiones de diálogo, de entrevistas, de reflexiones con los médicos de las clínicas. Es decir, así está la cuestión, la medicina alópata está siendo introducida de esta manera que choca, que no es sensible a las cuestiones culturales de la población. Y está pasando esto. Lo que sucedía en este choque es que las personas, por los programas estos de la Secretaría de Salud, oportunidades, antes, se me fue el Coplamar, ahora es ¿qué? ¿Progresa? Prospera. Cambian de nombre, pero en esencia es el mismo programa. Obligan a las personas a ir a las consultas. Reciben bimestralmente dinero. En ese entonces eran unos 1.500 lo que recibían las mujeres cada 2 meses. Pero para recibir ese dinero tenían que ir a pasar lista a su consulta quincenal o mensual a la clínica. Si no van, no reciben el dinero. Entonces, las mujeres embarazadas, por ejemplo, tienen que ir cada 15 días. Va la mujer embarazada, le hacen su chequeo, le dan su dotación de suplementos alimenticios, que son unos sobres con papillas y demás, y saliendo los regalan, o los tiran, o con eso alimentan al ganado. No lo consumen ellos. Entonces ahí hay un choque. Sí van a la consulta, pero van por la ayuda económica, no van porque han interiorizado la forma de curar alópata. Y eso los médicos no saben cómo resolverlo. Las convocan a juntas y les platican que los sobrecitos saben ricos, que son muy nutritivos, que tienen minerales, vitaminas, suplementos que les van a hacer mucho bien, pero son palabras que no resuenan en el imaginario de las mujeres. Entonces, por más pláticas que tengan, no las van a usar. Y se necesitan otros mecanismos para introducir este tipo de cosas, y es lo que platicaba con ellos. ¿Qué pueden hacer ustedes para sensibilizarse y hacer que también dentro del consultorio se articulen los diferentes procedimientos para curar? Porque lo que descubrimos en las pláticas con ellos es que ellos también estaban en contradicción. Los médicos que están trabajando en este pueblo Soque no son médicos del Distrito Federal, no son médicos que vienen de Estados Unidos, son médicos de ascendencia tzotzil, celtal, que estudiaron en Tuxtla Gutiérrez y después los mandan a la zona Soque a trabajar. También son médicos de origen indígena, pero se incrustan en la medicina académica, absorben la medicina académica y llegan a ejercer la medicina académica, que eso también los pone a ellos en contradicción. Ellos también se enferman de mal de ojo, de antojo y demás, pero entonces se sienten mal de ir con el curandero y dicen simplemente, bueno, tengo un absceso, tengo calentura, lo que sea, aunque no les resuelva la medicina alópata ese tipo de enfermedades. Entonces, comprender que ellos también estaban en contradicción y que también se vale usar tés, que también se vale ir con el curandero para sanar de esas enfermedades que también son reales, les permitió aceptar que llegara una enferma a decir, tengo mal aire,
y tratar de comprender qué cosa es el mal aire. Y decirle, sí, vaya con el curandero para que le diga cómo se cura el mal aire, pero además tómese estas pastillas. Y ya no regañar a los pacientes en, no, eso no existe, eso es de ignorantes, ustedes porque son indígenas, eso no vaya con el curandero, no. Hubo un cambio, hubo un intento por lo menos de sensibilizarse en los médicos. Esta es otra forma, otro nivel de revolución. Bueno, si no hay algo más, entonces, por mi parte es todo. Estamos muy acalorados además. Les agradezco mucho haber venido. Bueno, pues muchas gracias. El tema está como súper interesante. Y en la siguiente sesión le toca a Sonia Murguía. Entonces ella también nos va a hablar de sus investigaciones de doctorado, justamente con problemas como la anorexia, problemas psiquiátricos que de repente solamente se quieren tratar desde esta perspectiva alópata o desde otras perspectivas, y aborda también estas problemáticas desde el enfoque socioclínico. Entonces nos veríamos el 16. Ah, no. Sí, 16. ¿16 o 17? No, 16 de octubre. Ok, el 16 de octubre, aquí mismo, de 4 a 6 de la tarde. Si alguien más falta de anotarse en la lista, por favor, anótense. 19. 19. 19 de octubre, de 4 a 6. Por ahí anda la lista de asistencia, no olviden anotarse para... Y por correo les